Bueno, yo lo voy a hacer muy breve. Voy a presentaros a Enriqueta Doce, que no la conocéis. Es una periodista de la CEPRO, de la de verdad, no de los tertulianos estos que tenemos ahora en las diferentes televisiones, radios y medios, ¿vale? Y Enriqueta pues tiene una amplia experiencia periodística, pero también literaria, ¿sabes? Y es una firme defensora de la República, de la democracia y de las libertades. Lo ha sido siempre y lo continúa siendo, pero además a carta cabal. Enriqueta, pues para los que no lo sepáis también, pues colaboró con Radio Nacional de España, con Cambio 16, en Triunfo, en el periódico Ya y en otros medios. ¿Qué deciros? Pues que todos sus libros, hasta ahora, aunque sean novelas, son en realidad análisis muy profundos de las situaciones en que se fueron escritos, ¿vale? Y Despertando a Lenin, que es el libro que presentamos hoy, no lo es menos, ¿eh? Aunque parezca que es un libro muy gordo y que nos va a costar mucho trabajo, es un libro muy ameno, que se lee muy bien y que además rescata a dos de los protagonistas de otras de sus novelas, como son Tela, ¿no? y Lenin. Tela, que es una periodista, y Lenin, que era un espía, ¿vale? Y poco más que deciros, o sea que vamos a escuchar a Enriqueta que nos cuente este libro de Despertar a Lenin y luego pues preguntáis lo que creáis conveniente, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias, Willy, a todos los que habéis asistido. Espero que podamos hacer un debate. Yo intentaré hablar menos para que podamos hablar, porque son temas los que se debaten de la presente, o sea, de la actualidad más rabiosa. Y os cuento un poquito la intención de la obra. Pues hemos traído un poco la muestra. Este sería el libro que cierra los anteriores, ¿no? Es el último, pero cada uno es independiente. Bueno, están escritos en formato lo que se llama un thriller político, ¿no? Como las series. Casi podrían ser pues, una serie de televisión si no fuera porque los temas nos gustan al sistema, al poder establecido, ¿no? Bueno, precisamente para aclarar todo lo que nos está ocurriendo, por lo que me puse a escribir un buen día, empecé por desvelar qué había pasado en la transición para gente que no hemos participado ya por edad, incluso yo que no soy ya tan joven, pero que no somos, vamos, nacimos ya afortunadamente en otro momento. Después hice la corrupción política y periodística también en Nada es lo que parece. Ahora está muy de actualidad esto, pero cuando se fueron escribiendo pues todavía no había tantas cosas que se mostraban abiertamente en la propia televisión, ¿no? Como que bueno, pues estamos robando de lo lindo o hacemos lo que nos da la gana, o la justicia según y para qué y para quién, pues con una arbitrariedad total. Pero ahora ya lo dicen a las claras, pero estos análisis fueron sucediéndose en esos formatos de thriller, de novela casi negra, ¿no? Incluso se presentaron en algún festival de novela negra. Lo digo porque los editores regañan, porque dicen que parece que solo es un análisis. Bueno, sí, claro, pero es un análisis que está encajado en una ficción, que solo sirve la ficción para poder hacer el análisis. O sea, me importa menos eso, ¿no? Y de hecho me puse a escribir porque me daba mucha vergüenza ajena, pero también propia, que parece que nadie veía las cosas que nos estaban empezando a pasar. Yo trabajé en laboral muchos años y veía venir la precariedad, pero vamos, marcha forzada. Entonces era hasta peliagudo decirlo, pero eran titulares a 5 columnas, es decir, oye, que el plan de empleo juvenil va a ser el inicio de la precariedad, ¿no? Pero bueno, pues aquello no se veía hasta llegar a los repartidores de pizzas o a la situación tan tremenda que hay ahora, por ejemplo, con falsos debates, donde nos hablan del aumento del precio de la luz cuando nuestros hijos, nuestros jóvenes no tienen ni casa, o sea, no tienen independencia. O hablamos de la independencia de la mujer, de la lucha por la mujer, pero ¿qué lucha si no tienes independencia, ¿no? Si empieza todo por poder manejarse, ¿no? En la vida, como uno quiera, en la medida, por lo menos en unos mínimos. Pues a mí me daba mucha vergüenza la versión que se estaba dando de la memoria histórica, del exilio, de la memoria histórica que enlaza con lo que nos pasa hoy, no de una cosa ahí en otros ámbitos como muy inasibles, ¿no? Sino algo que nos afecta muchísimo ahora.
Bueno, luego seguí con Memoria Vigilada, que fue una investigación sobre las fosas, los niños robados, las fosas de la vergüenza, que todavía están ahí, y qué pasaba en realidad. Pero todos los libros no los hago en plan como estos novelistas, un poco apegados al sistema, que blanquean el franquismo, que blanquean las cosas terribles que nos están ocurriendo, de una manera voluntaria o regular, o como sea, pero el caso es que eso es el resultado. Entonces, chico conoce a chica, los dos bandos, no sé qué, bueno, no sé qué, pues te ha pasado algo, pero eso es porque ibas por ahí y te ocurrió, son todas cosas anecdóticas, no enlazan las cosas, ¿no? No enlazan que el poder funciona de una determinada manera, qué podemos hacer para salir de ahí, etc. Luego seguí con El amor es de izquierda, que sentó muy mal a la derecha, ¿no? Porque no es un amor físico, sino es la generosidad que ha tenido lo que llamamos tradicionalmente izquierda, aunque ahora se quiere cargar las ideologías no sé quién, manu militari, ¿no? O por decreto ley, los que van de horizontales pero luego son muy totalitarios. Entonces déjame, compañero, que vaya yo con mi ideología si quiero, y tú súmate o debate o, en fin, método dialéctico hegeliano, ¿no? Pero no me impongas que ya se han acabado por decreto ley. Bueno, pues lo que conocemos como izquierda avanza hasta en la minifalda, ¿no? Que ahora se pone, pues, Esperanza Aguirre cuando quiere, ¿no? Pero claro, eso no es un proyecto de la... O sea, la derecha utiliza el aborto de siempre, porque ha ido a Londres siempre a abortar o a donde le ha dado la gana, utiliza una serie de cosas, pero lo quieren solo para ellos. Entonces, cuando tú te pones a avanzar en terrenos, en todos los terrenos, los derechos laborales, todo, pues ellos se lo apropian luego y bueno, pues pero el amor es de izquierda, o sea, la generosidad de luchar por todo eso pertenece a la gente y a otra no, a una gente y a otra no. Y después, aquí, con esta novela cerramos el ciclo que llamo un poco de memoria histórica, que se complementa con otro libro, que es un libro de conversaciones con el que fue presidente del Ateneo, el expresidente del Ateneo de Madrid, niño de la guerra y del exilio, y persona muy comprometida, psiquiatra, y en fin, un hombre muy relevante. Entonces hemos hecho unas conversaciones dedicadas a los jóvenes, como testamento suyo de una persona que ha vivido mucho, que ha sido también, pues ha estado luchando, por ejemplo, en la clandestinidad en el PC, luego ya cuando llegó la transición ya dejó esa militancia, había cumplido una parte de su misión, ¿no? Y pues como una persona muy políglota y muy viajada, ¿no? Pues que le da ese testimonio de qué pasa en España en medio de una neurosis, que dice psiquiatra, una neurosis y una cobardía generalizada. Todavía quieren someternos más, como estamos viendo día a día, atontarnos más, alienarnos más y sobre todo atomizar la lucha. Es decir, lo que siempre se ha llamado dividir y vencerás. Entonces tenemos que empezar a comprender qué es lo que nos pasa para poder reaccionar, no porque yo u otro lleve las razones, sino para abrir esos debates, ¿no? Bueno, esta novela tiene en el título una doble interpretación. Lenin es un espía que apareció en el Amores de Izquierda conquistando a una abogada que lleva las causas de las mujeres maltratadas. Y bueno, le hemos despertado porque ahí lo matamos. Al principio él parecía un chico muy majo, anarquista y tal, ¿no? Pero luego fue desvelándose que era un poquito de los servicios secretos. Yo siempre veo en las novelas, hago ver a la gente qué pasa allí donde está el poder cuando no están las cámaras de televisión, o sea, cómo hablan, cómo manipulan nuestras vidas, cómo aquí se habla de los laboratorios donde se hacen las revoluciones llamadas de colores, ¿no? Cómo opera eso, cómo eso lo hacen para frenar la lucha de los jóvenes en la calle ante la que viene, ¿no? Que es la crisis y tal. Y todas las novelas tienen una intención no optimista tonta, sino real. Es decir, el ser humano, el género humano siempre ha podido, a pesar de lo muy machacado que le tienen, siempre ha sabido encontrar una salida, ¿no? Y siempre va a luchar y siempre hay posibilidades. Así que eso de la resignación, de esto es lo que hay, y aquí te conformas y aquí te quedas y aquí te aplasto, pues eso no va a ser. Entonces, esto lo lleva. Bueno, Lenin es eso, y Lenin es también el personaje histórico Lenin, porque claro, que han hecho tapar muchas cosas. Y él escribió un libro que se llamaba ¿Qué hacer?, ¿no? Que nos viene muy a pelo ahora. Y además se habla también de Reclus, se habla de otros pensadores y hay muchos referentes, pero se habla de él en el sentido de que hubo un sueño en la Primera Internacional, que luego se fue al traste, que fue unir
los 5 continentes, a la humanidad entera, con una globalidad que no era la masacrante esta del capitalismo rastrero, que nos lleva a la ruina, sino era otra cosa. Era un proyecto que luego se fue con la guerra mundial, con lo que pasó en Rusia, en fin, se fue desvirtuando. Entonces hay que recuperar, yo creo, ese sueño de que, bueno, que tenemos que ir a un mundo más igualitario, sostenible y, en fin, donde realmente no nos creamos que ese poder y los círculos que lo sostienen pues no puedan caer, porque lo van a hacer poco a poco, de otra manera, y que tampoco nos creamos las fake news tipo que nos pueden controlar absolutamente, o que, por ejemplo, el capitalismo está absolutamente en crisis, porque no, lo único que está haciendo es remontar de otra manera, ¿no? Liárnosla de otra manera en un mundo muy tecnologizado. Pues bien, aquí hablo de un hacker que en principio en la novela es libertario, es anarquista, que pretende liarla con una desconexión del sistema financiero en este caso. Ahora se está hablando de una desconexión en otro sentido. Entonces lo que se preguntan aquí los personajes es si eso lo ha hecho el sistema o lo ha hecho el hacker. Es decir, si podemos nosotros intervenir también en una especie de revolución, o está todo, vamos, que no podemos ni movernos, ¿no? Entonces ahí se mueven los personajes. Elena, que es la abogada que lleva la investigación de mujeres maltratadas. Tessa, que es una periodista, que la pobre no puede vivir de periodista, se ha hecho taxista, de taxi ajeno, o sea, es una empleada de taxi, donde le llegan los reportajes que va viendo. También está Esteleni y hay otros personajes, como por ejemplo, pues gente muy mala, malísima, de los mundos de los servicios secretos, que preparan hasta las elecciones. Ahora os voy a leer un poquito de un capítulo donde se están preparando. Sabéis que siempre ellos llevan la democracia a todas partes, esa democracia tan plena que deja a las puertas de los hospitales a la gente más desfavorecida, que tiene a ciertos países como Estados Unidos pues como los tiene, pero pues luego llevan la democracia a todas partes, ¿no? Esa falsa democracia. ¿Cómo se llena la boca de derechos humanos también cuando realmente son los que más los machacan a los derechos humanos? ¿Cómo son, ahora mismo con la crisis de refugiados, son capaces pues, de mover, de generar situaciones para que verdaderamente esa gente pues, tenga que estar pues, pasando frío polar como mercancía, ¿no? Para generar un sistema diferente de mundo en el que ellos siempre se lleven la voz cantante, ¿no? O sea, cómo manejan a la gente para ir hacia sus intereses. Bueno, entonces aquí se habla de muchos temas metidos en esa ficción. Se pueden leer también por capítulos separados, porque he hecho un índice donde, por ejemplo, pues la crónica del Cenagal en que andamos metidos, cómo se puede generar esa nueva internacional, cómo hay que desenchufarse de los medios que nos están amenazando, entre otras cosas la televisión que hace mucho daño, qué pasa con las redes, cómo no se debe tocar los cojones al destino, que dice un personaje, ¿no? Por algo, cómo es jugar con las reglas del enemigo, ¿no? Del enemigo fascista que ahora está remontando. Se habla del fascismo que empieza, que en fin, se habla de los problemas, pues hasta cuando nos dicen que tenemos problemas adaptativos porque no queremos asumir lo que nos quieren echar encima, ¿no? Cómo nos cambian. Yo procedo de ese mundo de la comunicación y claro, esto es tremendo, ¿no? Pero cómo nos cambian el chip para que incluso cosas que no tienen sentido común las creamos como algo que no se puede modificar. Bueno, y habla sobre todo pues también de los jóvenes, de la precariedad y mucho desde la perspectiva de género. Es decir, cómo hay que contemplar también la lucha de la mujer con los hombres y dentro de un contexto que explique que, como decía Margarita Nelken, una republicana de pro, pues que no hay revolución sin mujer, pero no hay mujeres liberadas sin una revolución social. O sea, no es hacer compartimentos estanco. Os voy a leer dos trocitos, nada más. Bueno, que la base de las novelas de todos los que escribimos, pero también el que escribió el Quijote, que luego ha sido resultado magnífico, siempre es conocer lo que pasa para poderlo cambiar. En el fondo, los escritores no nos gusta el mundo que vivimos y queremos interpretar. Fuera de eso queda el círculo de escritores de consumo, pues como el que se bebe una Coca-Cola o vende una Coca-Cola pues para, no sé, para disfrutar ese rato, como que va a jugar a los bolos,
En los libros siempre a lo mejor hay algo interesante, ¿no? No hay por qué despreciar una labor de entretenimiento de esa magnitud. Pero, por ejemplo, bueno, claro, también sirven al sistema, por ejemplo, esa serie que hubo de Cuéntame lo que pasó, cómo pasó, pues efectivamente no pasó así. Yo soy hija de la migración, me vine de Extremadura y he vivido la migración en un barrio obrero, he vivido la crisis de la heroína. Ahora hay otras heroínas que se hablan aquí, pues como es que al lado de cada colegio hay una sala de juegos, ¿no? Para que los chavales se enganchen, sean ludópatas. Como hay pues esas otras, heroína de verdad, como hay cocaína, como hay todo eso, y otras veces son la peste de los barrios obreros que la están metiendo ahí pues muy a posta para que estemos ahí sin movernos, ¿no? Entonces, bueno, hablo de todas estas cosas, pero ya os digo, es también una crónica donde se afirma que la rebeldía está despertando. Yo creo firmemente que eso es así, y que esos laboratorios trampa donde creen controlarlo todo, pues van a fracasar, ¿no? Poco a poco vendrán tiempos duros, pero es necesario comprenderlo para poder modificar. Y decía, hasta el Quijote, o sea, hasta Cervantes, hasta todos los escritores más renombrados, pues un poco la intención de la obra es esa, jugársela un poco ellos, pero sí tener que contar lo que han comprendido para compartirlo, para debatirlo con los demás, aunque sea que ya se haya muerto, pero yo leo ahora un libro y están debatiendo conmigo, ¿no? Comprendo esa realidad que me sirve para poder quizá modificarla, que no es ni de hoy para mañana, pero hay que entender esto primero, ¿no? Evidentemente, como decía, los libros, me hace gracia. Por ejemplo, el otro día se entró un señor y me dice: pues yo es que nunca he conocido a alguien que escriba tantas páginas. Y digo, bueno, pero sí, porque lo podía haber hecho en 2 tomos, ¿no? Los episodios nacionales son un porrón de tomos. Pero, bueno, lo he creído así, tiene una letra, hombre, aceptable, se puede llevar, es bonito, es un objeto así de gusto y tal. Y bueno, también es un poco una ironía respecto a que todos son mensajes de titular. Telegrama, no sé qué, una foto y tal. Y bueno, y es que para entender las cosas hay que esforzarse un poco al principio, pero luego va todo como la seda, porque ya la cabeza rula de otra manera y es mucho más entretenido y rápido que estarse la tarde pasándose la mano en el chat, ¿sabes? ¿Verdad? Pero bueno, hay que entrenarse un poquito. Los libros son de una lectura muy sencilla, de verdad, Willy, que he tratado de meter mucho diálogo, nada de descripciones, ahí venía el árbol y... ¿no? Porque como decía Lorca, bueno, pues hay tiempos para hablar de las azucenas y hay tiempos para la literatura más de compromiso, ¿no? Que siempre es de compromiso, porque aun cuando no te comprometas ya te estás comprometiendo con no comprometerte. La literatura siempre es de compromiso, es una mentira que no lo sea. Siempre estás tomando parte, pues en camuflar las cosas, en hablar de Auschwitz porque ahí murió judíos, pero no de Mauthausen, porque ahí murieron españoles, los asesinaron, ¿no? Etcétera. Siempre estás tomando partido. Pero bueno, en este caso mucho más, ¿no? O sea, clarísimamente, como la tradición, ya digo, de todos los escritores han hecho siempre. Los escritores que no van a una literatura de consumo, que sería más rentable, pero rentable desde el punto de vista quizá económico, tal, pero no es lo que yo quería hacer. Yo ya cumplí mi etapa laboral en otro sentido y tal, y bueno, pues ahí me mantuve, tuve la suerte también de tener unos años, que estaba comentando antes con los compañeros, donde he trabajado con profesionales buenos, donde hubo un paréntesis en que se podían decir las cosas de otra manera, se firmaba y eso tenía un respeto, se podía investigar. Hoy en día pues los compañeros están muy preparados, pero los medios mandan muchísimo más y los tienen ahí, pues que, en fin, pues que hacen lo que pueden también, ¿no? Una cosa es el trabajador y otra es el patrón opresor, muchas veces y aplastante, ¿no? Bueno, voy a leer un poquito de Crónica del Cenagal y otro poquito de un capítulo que es muy interesante porque habla de, que se llama Entre lagartos, y está el lagarto y la lagarta, de una empresa donde están preparando elecciones y están preparándose para manipular. Ya sabéis que Vargas Llosa, yo tengo un poco complejo de así de bruja, porque cada cosa que digo lo pasa, ¿no? O algunas cosas, y digo, madre mía, cuidado, porque por ejemplo, después de este capítulo y tal, estaba ya escrito hace mucho, pues sale Vargas Llosa diciendo que hay que votar lo que hay que votar, no todo. Entonces, ¿qué quieres decirme? Que cuando no te gusta lo que sale, ¿no? Pasa como en Nicaragua o en otros sitios. Cuando no te gusta lo que sale, vuelve a repetirlo, o si no, meto yo mano, ¿no? Bueno, entonces aquí hay un personaje que entra dentro de esos operativos,
¿no? También. Bueno, voy a leer un poquito de crónica del Cenagal este, ¿no? Que tenemos en medio. Dice así, bueno, Teresa, periodista, actualmente taxista de taxi ajeno, conductora por Madrid, escribe en su rato de bocadillo en cuclillas en una esquina de Quevedo, cerca del bar El Perico. Porque aquí, bueno, esta chica, que es taxista, tiene también un compañero muy majo con el que se hace confidencias, aparecen jóvenes de Tabacalera, del centro de ocupación de Tabacalera, aparece cómo es el mundo juvenil y no tan juvenil, o sea, hay muchos temas sociales, ¿no? Hay asesinatos, hay una masacre de abogados que están un poquito en plan de sacar la mierda, hay un mecenas que financia revoluciones, no desvelaré si existe o no, pero bueno, está por ahí moviéndose mucho. Bueno, está esta periodista en el bar El Perico, en su hora de bocadillo, escribiendo en su ordenador una especie de blog. Dice: ya han muerto 2 sin techo más hoy. Unos niños cayeron al mar, sobrantes del gran negocio de la guerra y la esclavitud. Cientos de paria de la tierra están desplazados. Uno de los vagabundos que falleció en Madrid trabajaba algunas horas de algunos días y aún tenía móvil que cargar en los váteres de paso y colegas que ver ante los que tapaba su miseria como podía. Tenía esperanza de remontar. Me entero porque todavía leo los titulares de prensa donde, disimulando denuncia, los medios de propaganda y manipulación se limitan a ponernos los cadáveres encima de la mesa, de comer, entre las mantas de la siesta, ante el ordenata de la oficina, como para leccionar y restregarnos que nadie hará nada por nosotros cuando nos pase, igual que nos quedamos ahora tan frescos con lo que le pasa al vecino. Lo horroroso es que pase. No se puede hablar a nuestros jóvenes sino con lengua de serpiente o con el silencio. ¿Cómo explicar a quienes quedan atrapados en este mar de mierda que las revoluciones no son esas cosas de colores, que los dictadores son justamente aquellos que más se llenan la boca de derechos humanos, que nos han arrancado el sentido común de la cabeza y lo han cambiado por miedo y alucinaciones, que lo que sigue siendo una verdad como un templo es que hay 2 lados como 2 soles, uno el de los explotados y otro el de los explotadores. Bueno, por ahí un poco es el tono. Hay un capítulo muy gracioso, pero ese ya, si no me voy a entretener, luego si queréis, cuando habléis un poquito, lo leo, en el que está un camarero de un bar, pues muy alienado, pobre, muy precario, y está nada más que preocupado: oiga señora, en vaso o en mediano, café. Y la tía le dice: sírveme como le dé la gana, pero no estés tan alienado aquí, o sea, date cuenta que estás explotadísimo, no sé qué. O sea, todas esas tontadas que va uno por la calle, ¿no? Entonces te meten cada tontería en la cabeza que, vamos, no puedes ni disfrutar del día libre de la oficina o de donde estés, ¿no? Y que al final, pues que se mantienen en un ámbito de superficialidad. O sea, es como vivimos, ¿no? Hasta qué punto de absurdos hemos llegado. Pero realmente no entras en el fondo de las cosas, no hay comunicación, no hay charlas, no hay... Y esto es son estos colectivos que, bueno, estáis ahí pues armando un magma de cultura y de todo eso, ¿no? Pues voy a leer el del lagarto, porque, bueno, 903, bueno, aquí se habla también, pues, de las oficinas multinacionales, de las cosas estas, donde, bueno, pues donde nos arreglan la vida, la verdad. O sea, son todos tan listos que así vamos también, nos la arreglan muy bien, ¿sabes? Entonces, vamos a ver si es que estoy aquí con la gafa esta. Bueno, están hablando un señor que apaña elecciones con una chica muy resultona que va de eso, ¿no? Subidita oportuna del cuero escurridizo de su falda color camel, medias de seda, zapatos de tacón de aguja, colonia One, empalagosa, y los brazos delgados, torneados al aire, jersey rojo pasión de punto, sin mangas, que realzan su pecho generoso. Otra vez harás milagros, que me lo sé yo, harás historia. La lagarta y el lagarto, con pieles de serpiente, con veneno, se están tanteando. Que le sube la falda, que se levanta y ella hace que la baja. Hijo, perdona, esta mini me mata. Por si no se había fijado él, cosa imposible. Que la acaricia, que la estira, que abre las piernas, que las cierra, que le mira, que él se la coma con los ojos. Harás que las elecciones salgan como queremos.
pero es que tú alguna vez creíste en los votos. Pues no, pero por si acaso. Y bueno, y lo mismo te digo del referéndum, llegado el caso. Ah, pero es que habrá más pirotecnia. Sí, puede. Lo siento, hijo, tendrás que abrir tus esfínteres cuando te den por culo algunas cosas que van a pasar. Esto se refiere a Cataluña, claro. ¿Cómo qué? Subidita de la falda otra vez, meneo de la melenita ondulada que se echó para atrás, miraditas, colapso financiero, hijo, y mare magnum que va a haber, mucho curre que vas a tener, y tendrás un ayudante, un artista, sin más remedio. Pues sí que me da por el culo lo que acabas de anunciar. Por eso te digo, tendrás tu recompensa, ¿eh? Taconcitos, frases con labios gruesos en forma de O, morritos de fellatio, promesas. He perdido la confianza. En serio, es que no me puedo imaginar a qué te refieres. Mago, el personaje se llama Mago porque hace magia, y su sonrisa cínica, apuñaladora, tantea y mira entre los muslos de Eva. No tienes que exagerar, es que solo va a ser un nuevo compañero. Eso sí, protegido desde arriba. Y no me lo tortures. Pondrá en cintura a tu equipo, y nada esta vez de hacerle la vida imposible. Eva le tiende una bolsa que saca de su glamuroso tote piel. Los bolsos esos grandes que se llaman tote. Tote piel. Por ahí. De su glamuroso tote piel. Con una cantidad indecente de dinero dentro. No está mal, dice Mago sin mirar, pero esperaba otra cosa. Es grande el sacrificio y me he debido equivocar. Dice, nunca se sabe, sé bueno y ya veremos. Mago probó sexo con Eva en contadas ocasiones. Esa podría ser una de esas ocasiones, pero el caso es que su nuevo y poderoso amante, el de ella, está completamente loco, según le han comentado las malas lenguas, y no es bueno arriesgar más. No obstante sus insinuaciones, su presencia, el hecho de que haya sido precisamente ella quien le haya pasado el recado de sus últimas palabras, podrían indicar algo. Mago no pierde esperanza. Es repelente a las mujeres y lo sabe. Eva no le rechaza, aunque solo tuvo sexo con él a conveniencia de terceros. Hace mucho tiempo de la última vez y desde la primera se enganchó a esta droga que, bien administrada por tal profesional, obra milagros y hasta en las elecciones. Bueno, por otra parte, hay aquí un relato después de que los hombres malos también mueren, ¿no? Se refiere a un tío de estos que, como Villarejo ahora, pues ha quedado en entredicho, y pues también como el sistema, decía un jefe mío que de vez en cuando el sistema tortura a uno de los suyos, o sea, lo muele en la trituradora para que creamos que hay justicia. Por el caso, por ejemplo, de Mario Conde y de otros, no, que no por merecido, en el caso de las estafas que puedan haber hecho y tal, no significa eso. Es decir, al final la sangre no llega del todo al río, en este caso fue mucho al río porque, en fin, fueron muy a por él, pero bueno, en el fondo es decir, nos existe justicia para todos, ¿no? Pero ahí seguimos como estábamos antes. En fin, yo quiero abrir un debate con vosotros porque, como veis, a ver, es muy difícil resumir un libro, resumir una obra, no es lo mismo que un poema, compañero poeta. Claro, un poema cierra en un todo la síntesis de lo que dices en él, ¿no? Y puede leerse y se puede entender la obra. Esto es como, claro, una tormenta de ideas y de cosas, ¿no? Que si es la primera vez que no estáis a acuerdo, bueno, pues eso, a oírme a mí y tal, ¿no? Es la primera vez, pues no es como Willy y tal, que ya hemos estado hablando a veces, pues puede parecer un poco caótico, ¿no? Pero está todo ensamblado muy bien y espero que se entienda bien, por lo que me dicen los lectores. Las obras además terminan donde los lectores mandan, ¿no? Decirte luego, pues mira, soy qué tal, ¿no? Y bueno, y espero que nos sirva para qué, pues eso, para poder cambiar el mundo y para que entendamos que no toda la gente está a hacerle el caldo gordo a este poder que nos está y nos viene a machacar aún más, que vamos a tener que reaccionar y que es conveniente entender cómo son los mecanismos, no solo nacionales, o sea, no los que pasan aquí, sino también cómo eso se mueve en una esfera en el que, como dice el profesor Garcés, no somos soberanos, sino que somos un poco soberanos y bastante intervenidos. Es decir, no somos un pueblo soberano, por tanto, todo lo que pasa y todo lo que se refleja también en las novelas está muy dentro del contexto internacional, donde ahora se está repartiendo otra vez el mundo, y nosotros somos pues una de esas provincias
de la metrópoli, ¿no? Y bueno, también en el Amores de Izquierda contaba mucho qué había pasado con todos esos nazis que fueron a refugiarse al basurero llamado España, porque es que parece un basurero, o sea, nos echan a los reyes Borbones, nos echan a los curas cuando no los quiere Francia, porque es lo que queda más para abajo aquí de Europa, y ahora nos echan también a todos los corruptos, y fuimos a través de las rutas de las ratas y todo eso que se llamó así, la ruta de las ratas, fuimos el sitio donde desaguó el nazismo. Por eso el fenómeno que se analiza muy bien aquí de aumento de apariencia, aumento del fascismo, aquí no, porque es que aquí de aquí no han salido, están incrustados en toda la masa crítica, como dicen algunos, están incrustados en todo lo que es poder. Por eso vemos ahora lo que yo denunciaba en el testamento de la Liga Santa, que a la llamada izquierda no la iban a dejar tocar bola jamás en la vida, ni en los medios de comunicación, en el poder de los medios de comunicación, ni en la judicatura, ni en nada, por lo cual es una apariencia de un pacto que se hizo en el 78, una apariencia de aquí cabemos todos, pero no es verdad, ¿no? Entonces tenemos que empezar a comprender todas estas cosas poquito a poco, debatiendo, abriendo el debate cada vez más, a lo que les guste, pues llevándolo a otros, compartiendo los libros también, ¿no? Y todo eso. Estaba contando que además los que estamos moviéndonos un poco pues en llevar los libros a cada ritmo que podemos, lo tenemos cada vez más difícil también. Pues por ejemplo, nuestra distribuidora ha cerrado con la crisis última, con lo cual tenemos que cargar con los libros. El editor, que es Tiempo de Cerezas, Santiago Set, pues está ya jubilándose, o sea que también pues cada vez se nos hace más cuesta arriba, porque obviamente estos contenidos no los compra ninguna editorial grande, a no ser que le sacas pues la pelota o sea, pues a lo que quieren que contemos, ¿no? Que vuelve a ser pues un relato muy gazmoño, muy reducidito, en el mejor de los casos, pues no vamos a decir más, pero en el mejor de los casos. Entonces, bueno, pues eso, que compartáis los libros, que por favor, en la medida que os gusten, pues habléis de ellos, y que a través de las asociaciones, donde haya un debate, pues podamos seguir en contacto y, bueno, y generar eso, generar la discusión sobre lo que necesitamos hacer, ¿no? Para no estar atrapados en este mundo que merece vivirse, pero no de esta manera, ¿no? Y sobre todo ahora nos está preocupando mucho también cómo manipulan cada vez más. O sea, yo empecé desvelando lo que hacía el sistema, pero aquí era peor, porque ellos intentan decirnos que no podemos hacer, o sea, que vale, que nos lo cuentan ellos lo que hacen, pero para que tengas un desaliento, ¿no? Incluso han llegado a hacer pues manuales, pues donde te dicen, pues vas a estar jodido, bueno, pues eso ya lo sé, ¿no? Pero ¿dónde está o sea, ¿qué me cuentan más, no? Entonces esto lo tienen muy bien engarzado, y tenemos que volver a aprender como decía Masao, a aprender lo que ya supimos, ¿no? Lo que ya supimos como género humano, como colectivos, como tal, pero que nos hemos ido un poco relajando, ¿no? Bueno, pues abrimos, si quieres, el debate y contadnos, y bueno, a ver qué os parece, o queréis saber más, y todo eso. Y por supuesto podéis echar un vistazo sin ningún compromiso a los libros y todo, ¿vale? Lo que vienen a decirnos, ¿no? Cómo interpretar lo que hemos vivido algunos. Es decir, esto no era así, esto de la manera que lo estás contando, de la manera que lo expresas, es como si fuera una película de ciencia ficción, porque yo que estoy en posesión de la verdad, la visión es otra completamente diferente, ¿no? Nos quieren ahora hacer un lavado de cara de la historia, de olvidaros de lo vuestro, que lo que nosotros vamos a contar, o lo que os estamos contando, es lo real, ¿no? En otras palabras, ¿no? Pero lo que me ha parecido interpretar es... No, el método periodístico es como cuando eres un cirujano y, joder, pues por ejemplo, te dedicas a hacer una autopsia o te dedicas a curar el corazón, ¿no? El que has estado en quirófano, has aprendido unas técnicas para poder hacer eso, y que se te vaya el hombre vamos, que salga de vivo y tal, ¿no? Entonces, la intención de los libros es que todo escritor, por ejemplo, yo qué sé, como Cervantes, si vivió en los baños de Argel, que le llama a su obra, si vivió una serie de cosas como recaudador y pues y tal, conoce cosas.
puede compartirlas o se las puede quedar, o puede jugar como hace Vargas Llosa, que tuvo un inicio periodístico y un inicio como escritor interesantísimo, la ciudad de los perros, cosas, o puede pasarse al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y entonces pues vive de puta madre y luego se casa con la Preyle, le regalo, ¿no? Es otra chica muy guapa y ya está, y entonces pues vive fenomenal y ya está, y no lo comparte. Y luego hay gente que toda la vida, pues yo qué sé, ¿por qué Stefan Zweig hizo en los tiempos de ayer pues un relato de, oye, cuidado, que van a venir los nazis, o que tal, porque él tenía conocimiento de cosas, ¿no? Por ejemplo, mientras uno está, pues eso, siendo cirujano, otro está siendo activista político, y claro, sabe de lo que sabe. Yo, por ejemplo, de activismo político, pues no sé, ¿no? Entonces, no sé todo, sino que lo que me ha motivado a mí a hacer la obra es abrir debates sobre esas cosas. O sea, cómo lo está viendo la gente y cómo lo debemos, no sé, llevar a otra gente para que no nos pille esto como mosca mirando el televisor, pum, te zumbo y te has quedado ahí, ¿no? Es decir, que las personas somos racionales y que para eso nos han dado la razón, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos entender? Por ejemplo, el otro día yo me quedé alucinada porque, bueno, un amigo me habló de Corpus Varga, pues un periodista muy meritorio que escribió de manera impresionante sobre cosas que vivió, pero esa gente se la ha enterrado y entonces si una persona la vuelve a rescatar, pues otro dice, oye, pues tengo curiosidad, o no, como pues es libre lo que te quieras entretener, pues ya está, pero si quieres profundizar, pues a lo mejor ahí encuentras algo, ¿no? Entonces, no se trata tanto de decir, y lo digo siempre desde la primera novela, hago mi labor incluso como un periodista, ¿no? Sigo siendo un periodista, como los curas sigue para siempre. Y entonces, yo digo, yo veo una cosa, y entonces, mira, la diferencia entre un periodista y un pelagatos. Un pelagatos, pues va a Diamantes de Sangre, hay una película que habla de esto, ¿no? Va y dice, qué pena, el niño mío se ha muerto, tal, y mira qué horror, y te lo presento en la tele, y además Órbita Laica, el programa ese de para infantes, que hay ahora, pero para infantes de 80 años, ¿no? O sea, que nos tratan como a niños. Y yo puedo hacer eso, pero también puedo ser la periodista, que es lo que a mí me han enseñado, que va allí y dice, ¿y por qué este niño muere en lo de diamantes? ¿Por qué con los diamantes hay un negocio? Tengo que ir hasta donde está el hilo, voy a investigar, a ver qué pasa, para ver si acabo con ese negocio lamentable o por qué le cortan las manos a los monos, ¿no? Entonces no tengo que ir al detalle morboso de darte a ti en la tele todo ese morbo, valga la redundancia, y que tú estés ahí, pum, cogiendo miedo, o sea, no tienes contexto, no sabes lo que está pasando. Entonces, que el periodismo lo que intenta es de ahondar, investigar y averiguar para la otra gente que mientras tanto trabaja en la construcción o trabaja en otro sitio, que tan necesarios somos unos como los otros, o hace el pan para que yo pueda comer luego el bocado, o tal, pues para llevar a la gente y compartir esos contenidos. Que luego las personas que lo leen no se lo tienen que creer, ¿no? Es que luego tienen que contrastar. Yo conozco amigos que de leer siempre La Razón o oír siempre La Cope se han brillado, ¿no? También del otro lado, ojo, es el tío que se ha vuelto gris de leer El País, ¿no? Porque se ha quedado ya plomado con ese invento del sistema para hacernos creer que era progresista al medio y tal, ¿no? Etcétera. Entonces yo siempre digo, hay que contrastar. La primera regla para, por ejemplo, hacer todo esto es contrastar, ver qué opina el otro, ponernos como en la película esa del Club de los Poetas Muertos, desde distintas perspectivas, saber qué hay debajo de la mesa, qué hay que... Pero lo que pasa es que tenemos las herramientas para poder hacer eso, ¿no? Es como el otro tiene el bisturí y abre el cuerpo, ¿no? Y entonces, eso no quiere decir que tengas la razón, que tienes algunas herramientas para no engañar a la gente. Hay otras personas que se han dedicado a manipular, bueno, pues seguro que ahora tienen una jubilación muy merecida en ese sentido, ¿no? Yo no, entonces yo me dedico a otra cosa y lo comparto solamente, pero no, para nada es... Lo que pasa es que, oye, si tú sabes que te están haciendo el lío, tú tienes un hijo, por ejemplo, sabes que le están haciendo el lío en el colegio o donde sea, que no, ¿sabes? Porque yo que se vaya a un cole del Opus y le están haciendo el lío, pues tú como padre le tienes que decir, yo veo esto, ¿no? Y además te saco de ahí, si puedo, ¿no? O otro que esté, yo que sé, donde sea. Claro, tú tienes ese deber profesional o deber como padre o de corresponsabilidad. Otra cosa es que tienes toda la razón, pero claro, lo que ves lo tienes que hacer. Si tú dejas ir un cura mete manos y es pederasta, pues el padre tiene que reaccionar. O si
yo el sistema está metiéndonos mano, pues tengo que reaccionar. Como ciudadano, como... En fin, tengo que reaccionar. Y como profesional que sabe que sé más lo que están haciendo, pues me duele profundamente. Entonces, no quiero colaborar en eso porque son colaboradores necesarios algunos de mis colegas, ¿no? Es por ahí. A ver. Hablando de periodismo, que estamos hablando ahora, quería preguntar tu opinión sobre ese cambio de lo que estás diciendo justamente ahora, ¿no? Ese colaboracionismo del periodismo, y si tiene que ver, pregunto, con cierta proletarización del periodismo, ¿no? Que antes era un poco como una pequeña élite que a veces incluso se posicionaba al margen o en el borde del sistema, que podía incluso derrocar al gobierno, ¿no? O sacarle los trapos sucios y quedarse un poco al margen, pero ya como que eso ha desaparecido. Y si tiene que ver con, desde el punto de vista... Sí, bueno, es que había antes lo que se decía, un periódico era un negocio como una panadería. Entonces el que lo tenía el negocio, pues él vendía eso, ¿no? Y se sabía que, por ejemplo, este era de esta tendencia y el otro de la otra. Pero estaba muy marcado dónde te decía eso, no te hacía el lío con toda la información. Entonces, siempre ha sido proletarizado. Hay gente que es el currela, ¿no? Que está trabajando y el tal. Lo que pasa es que es verdad que era como un contrapoder. Es decir, para que la democracia exista tiene que haber una división de poderes, y de verdad, ¿no? Y tiene que haber una contrapoder, o llámalo como quieras, que es el que está viendo qué es lo que, en dónde tú abusas, ¿no? Y eso hace el equilibrio, ¿no? Sin llevar de toda la razón, pero tú haces el equilibrio. Y por ejemplo, si aparecen las caras de Belmez, que a veces vi un programa, pues tú averiguar si eso es verdad o le están haciendo lío a la gente, o en fin, tu obligación es o decir, no he llegado a conclusiones, pero mi investigación va por aquí. Entonces, en el fondo eso siempre ha jorobado al poder. Eso no quita para que también haya grupos como pues cuando el asesinato de Kennedy o otras cosas que también intentan manipularse y llevarse al vuelto a ese periodista. Pero el periodista tiene herramientas, tiene que contrastar, no se fía de la primera versión, tiene que tener varias fuentes que le digan lo mismo y que sean diferentes. O sea, hace una investigación casi policial. A veces es verdad que en circunstancias pues determinadas, pero nunca para sostener una dictadura y cosas de ese tipo, pero sí en circunstancias determinadas, el periodista es un poco sistema, porque tiene una autocensura, porque sabe que tiene mucha responsabilidad. Yo ahora me estoy dando cuenta que el escritor tiene más responsabilidad todavía, porque no son hojas que se lleva el viento, porque yo ahora estoy leyendo a Thomas Mann y me está abriendo el mundo otra vez, o porque con eso, como decía Marcos Ana cuando salió de la cárcel, pues había librado a un chico de suicidio porque se había dado cuenta el chaval leyéndole, joder, que la dura vida que había vivido en la cárcel y todo, no, porque cómo tenía el derecho a quejar, o sea, no sé, le había salvado en ese momento. Es decir, el escritor tiene más, pero el periodista tiene una responsabilidad. No es como la del cirujano que te abre, o sea, se te puede dejar ahí, sino, pero sí también, porque las cabezas hay que cuidarlas. Entonces, era un poco un contrapoder. Teníamos antes en un medio donde yo trabajé una cosa que se llamaba detrás de la columna. O sea, que tú estás detrás de la columna del poder, como viendo a ver qué hacen, y también estás detrás, pero no sosteniéndolo. No estás debajo ni sosteniéndolo. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues sobre todo el periodista tiene muy poco tiempo para investigar, no tiene dinero. O sea, yo me fui a ver cómo trabajaban los mineros, y qué pasaba con el fraude del carbón, y qué pasaba con Reynosa y todo lo que ahora está pasando con el metal abajo en Cádiz, ¿no? Y a lo mejor tú tenías una semana para poder investigar a fondo, ver por dónde, o si se aparecía la Virgen en el Escorial. Me acuerdo que fuimos, pues de la radio, a ver si la tía era una flipada, o si había un interés del ayuntamiento, o se había aparecido la Virgen, ¿no? Todo puede pasar. Entonces tú vas a ir. Ahora no tienen tiempo, los compañeros están muy preparados, pero según están oyendo al colega político, por ejemplo, lo están pasando a su medio y no lo digieren. Entonces son el papagayo que repite lo que el otro quiere que repita, pero no porque el colega esté mal preparado, que hay ahora unos periodistas impresionantes, los que llevan temas de memoria histórica están muy preparados, por ejemplo. Y yo les admiro, pero claro, es que no tienen tiempo, no tienen recursos, están muy en precario como todos los jóvenes, ¿no? Y no tan jóvenes. Entonces, y también hay más amenaza de despido cuando hay crisis, cuando hay, pues por ejemplo, yo antes si no tenía seguridad el medio sobre alguna noticia que yo, por ejemplo, yo escribí una noticia una vez que era en la huelga del 14 de diciembre, aquella que fue
Entonces mi director me dijo, has titulado normalidad en la huelga y una huelga no es normal, ¿no? Y tuvimos una discusión, bueno, pero es que ha habido normalidad en la huelga, hombre, pero ha habido piquete, bueno, pues eso entra dentro de lo normal de la huelga, tú discutes con tu director. Y a última le dice, mira, si no estás conforme, quita mi firma, porque yo me debo a la empresa hasta que me paga, pero me debo a mi profesión. Es decir, mañana no voy a encontrar otro trabajo si empieza a mentir, ¿no? Entonces tú quitas mi firma y oye, el periódico asume que la huelga no fue normal, yo qué sé, pero yo digo que la huelga fue normal y si no he hecho eso no soy como un testigo, ¿no? Entonces yo no puedo asumir ese titular. Entonces había ese respeto. Hoy no, hoy hay firmas, pero hijo, hay poco tiempo, además la gente lee. Mira, había un tío que, una persona que hablaba de lo que es la fragmentación del pensamiento y de lo malo que es tomar la herramienta que es las redes sociales, que es una herramienta pues, para hacer agitación, para como decía Raúl Marcos, un camarada que ha fallecido, ¿no? Hace poco se le hizo un homenaje. Una cosa es la agitación, otra la propaganda, otra el peso que tienes que tener a la hora de decir voy a tomar un tiempo, voy a leer una cosa con sustancia. Pues ahora todos son cosas fragmentarias, pum, 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 terremoto por aquí, por allá. Entonces eso, la cabeza se te va deshaciendo, porque no es, pero cuéntamelo de una vez, o sea, ¿qué pasó? Por eso las novelas permiten, más que un análisis así del hecho cierto y desnudo, permite, cuando dice Cervantes, con la iglesia hemos dado, Sancho, que se traduce por con la iglesia hemos topado, dice más que todo lo que tú puedas decir de la iglesia, porque vamos, dice más, en una sola frase. Es decir, la literatura hace que puedas entender todo eso, y el periodismo es de otra forma. El periodismo tiene más autocensura. A mí me ha costado mucho despegarme para poder decir las cosas de otra manera, para poder analizar, pero es por ahí, ¿no? O sea, siempre ha sido proletarizado. Sí. No, que le estaba diciendo a Willy, pero ni me ve. Pero tú estás ahora de escritora, dando la palabra y todo. No, a ver, que con la fragmentación que tú dices, todo está fragmentado, pero fragmentado está desde hace mucho tiempo. El sistema lo que hace es dividir, dar privilegios. Hay una masa enorme de explotados que no pueden tener los mismos intereses porque no duraría ni un minuto ese 1% que tiene el dinero y que tiene el poder. Entonces necesita fragmentar a esa masa, dando privilegios o dividiendo o tal. Si nosotros, por ejemplo, ahora vemos cómo, por ejemplo, la lucha de la mujer, lo que tú decías, ¿no? Cómo hace que la mujer entienda que su enemigo es su compañero y no que el enemigo es el sistema que la tiene machacada y que por un pacto social es una ama de casa, no tiene derecho al trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando en los años 70 el sistema necesita que la mujer trabaje, pues se abren las puertas de ese trabajo porque ya no hay el salario único, porque 20.000 cosas, ¿no? Entonces esa fragmentación que organiza es la que nos hace, yo, que no soy cirujano ni periodista, sino que mi actividad es la militancia, veo cómo nosotros nos pasamos el día entero, la vida entera, solucionando los problemas que ha generado el capitalismo, solucionando a la gente que no tiene vivienda, los desahucios, a la gente que la reprime, a la gente que no tiene trabajo, a la gente que no... es decir, no hacemos nada nuevo sino paliar, es decir, no curamos, paliamos. Claro, yo creo que sí, que hay que dejar de quejarse un poco lo que tú dices y hacer. Exacto, solamente paliamos. Y paliamos porque estamos dentro del sistema. O sea, el sistema nos tiene controlados, es decir, sí que nos deja que reivindiquemos cosas, una vivienda digna, un no sé qué, un no sé cuánto, no a los desahucios, paremos esto, hagamos los de otro, firmar, no sé qué, no sé cuánto, pero toda esa actividad está súper controlada por el sistema
porque no va a curar, no va a ir en contra del sistema. El sistema, tú le estás pidiendo al propio sistema que te está machacando, le estás pidiendo que te lo resuelva, con lo cual no te lo va a resolver. O tú tienes poder y te enfrentas a ese sistema y le dices, no, es que yo quiero esto y lo voy a coger y lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Claro. O si no, simplemente dependes del sistema. Entonces hay que darse cuenta a nivel de alternativas políticas, que creo que la política es la vida y que creo que es muy importante. Hay que darse cuenta de todos estos problemas que tenemos, de cómo vamos como marionetas trabajando y pensando que somos, que estamos cambiando el mundo, cuando lo único que hacemos es perseguir el interés del propio sistema y no luchar contra él y no hacerle daño, ¿no? Entonces, esto es una reflexión, pero que me parece interesante dentro del debate que hay abierto y que tenemos que abrir, porque evidentemente el problema que hay ahora es que el posmarxismo lo que ha hecho es que pienses que tú no conoces nada más que tu realidad, una parte de la realidad, que no conoces la realidad universal, ¿no? Y entonces, si no conoces todo, no puedes cambiarlo, porque tú solamente estás metido en tu realidad. Sí, es lo que llama eso un compañero Daniel Bernoulli la trampa de la diversidad. Eso. Entonces, eso es importante conocerlo, porque tú tienes que saber que tu realidad es universal. Sí, que como tú decías con la primera internacional. Esto es universal. Aquí vamos a simplificar, aquí estamos los explotados, y esto es universal. No vamos a ir a la pequeña detalle que nos rompa el hilo, no. ¿Sabes? Es que se trata eso, de entender cómo lo hacen. Pues claro, tienes que entender cómo funciona la lavadora para ponerla o utilizar las notas, ¿no? Entonces, entender cómo lo hacen de verdad, porque cada vez lo están haciendo de una manera más sofisticada. Han aprendido de las luchas sociales, ¿no? Entonces, cada vez lo están haciendo de una manera más sofisticada y más enrevesada. Y entonces es cómo lo hacen, primero, cómo manipular pues las ONGs, cómo manipular el tema de refugiados, cómo manipulan el tema de la mujer, cómo todo eso, ¿no? Para después entender qué se puede hacer y que hay avanzado en el pensamiento y que hay que, porque hay cosas que ya están ahí, no hace falta volverlas a pensar porque están pensadas. Lo que sí, es que hay que actualizar o lo que sea. Y luego ver cómo podemos, pero por una cuestión de supervivencia, a ver, yo esto de la idea de la revolución, como decía no sé una vez una idea, a mí me hubiera gustado ser, no sé, por revolución. Dice, pero bueno, es que eso no es una cosa de yo quiero, no es que eso, es que a la fuerza ahorcan las cosas, o sea, es decir, cuando ya aquí viene un relato de Reclus, que este no es Lenin, ¿no? Que decía que cuando tú a un río le vas poniendo diques de contención, pero ya explota, o sea, si ya te estás pasando, si ya no tiene nadie trabajo, y tal, eso va a explotar. Entonces el sistema lo sabe. ¿Cómo te enreda? Pues es un poco lo que intentamos analizar en todo esto, que no es posible, o sea, en el testamento de la Liga Santa, ¿no? Que usted me ha contado el cuento que con el pacto del 78 yo dejé de hablar de república, yo dejé de hablar de ningún referente histórico y tal, y que resulta que a mí me va a tocar lo mismo que a usted, ¿no? Los hijos de los vencedores del genocidio son los que siguen ocupando los puestos claves de la judicatura, de donde se parte el bacalao, haya dicho así en plata, ¿no? Entonces eso no ha cambiado. Y efectivamente hay que entender cómo funciona ese aparato, desde todos los ángulos posibles, la cultura, que es la no cultura, porque esto es sumerial, hay pocas excepciones, y cómo hacen eso para que creamos que no podemos hacer nada, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Cómo nos divide y vencerá, si en el fondo son las reglas de la guerra de toda la vida, pero sofisticadas. Sí. Hay una cuestión que me ha comentado porque me hizo gracia cuando hizo la presentación del libro, y es un comentario que tiene el libro que es en la letra pequeña, y que empieza diciendo que la autora no se hace responsable de las opiniones y conclusiones de sus personajes. Bueno, eso es que hay siempre la broma, ¿no? Que es una broma macabra, de que siempre pues
el medio no se hace responsable de lo que opina el medio, aquí nadie es responsable de nada. El call center cuando se pone te hace la capullada, pero no es responsabilidad. Cuando yo a veces firmo, porque bueno, pues hay cosas que hay que tratar con la administración, se pone un robot y oye, que nada, que si quieres algo. Entonces yo lo he puesto así un poco en broma. Le digo, o sea, por supuesto, a saber, la autora no se hace responsable de las opiniones y de los personajes, porque este libro es ficción y cualquier parecido con la realidad es fruto de las investigaciones, análisis y buena lección de las fuentes consultadas por parte de Tessa, periodista de raza. O sea, al final me están haciendo un lío porque, pues efectivamente, cualquier parecido con la realidad es porque se ha investigado, ¿no? Entonces los personajes han establecido un pacto con el autor, o la autora en este caso, por el cual el autor les crea criaturas libres y sin las mordazas impuestas a los hombres y mujeres aún súbditos obligados en el país donde ven la luz. Que yo le llamo no país, porque esto es un cachondeo ya. Pero bueno, entonces esto, son criaturas libres y en este caso pueden expresar lo que les dé la gana. A veces mi prima, que bueno, es militante feminista muy activa, me dice, con el autor, bueno, pues porque lo generalizo, con el autor y la autora me parece que aquí se corrigió. No sé si lo corrigieron. Pero es eso, que ya les hago libres y que digan lo que fruto de las investigaciones puedan haber concluido. Sí, la autora, ya lo modifiqué, que ha visto mi prima esto y me tiene frita. Bueno, pues, a ver, yo creo que hay que también tomar, o sea, hay mucho, o sea, aquí voy a contar la parte seria, hay muchos relatos que no frivolizado, está en clave de humor y de ironía y de tal, para poderlo entender. Y como, bueno, yo no conocía este término así en su exactitud, ¿no? Porque un amigo mío que es profesor me dice, es que es un relato holístico, ¿no? O sea que, pues como el del, pues eso, el Club de los Poetas Muertos, que se sube a la silla, que tal, que rompe un poco las reglas y que ve lo que tiene que ver. Aparece, por ejemplo, pues un chico que es gay, que está metido en el tema de tabacalera, aparecen unas cintas comprometidas de un asesinato que hay en Tirso de Molina llamada La Plaza Roja, aparecen una serie de intrigas sobre pues ese mecenas de la revolución, que es que aparentemente es un tío raro que está por ahí pululando, y todo ese juego es averiguar en la trama si, bueno, si son gente del sistema, si te están haciendo el follón, si tú puedes hacer algo, qué pasa con la... Ah, bueno, y hay un tema, bueno, a ver, de amoríos y tal, porque yo digo que se pueden hacer las cosas entretenidas, pero sin esa frivolidad asquerosa que impregna la novelística, además muy gazmoña, que parece que estamos todavía en el tiempo de las pajas mentales de Martínez Soria y esas películas, no de él, hombre, de las películas que se hacían en esas temporadas, ¿no? O sea, la gente toda salida y tal. Todavía hay películas incluso de ahora o relatos de ahora que son como muy retorcidos, ¿eh? O sea, que estamos ya en la liberalización total y tal. Pero no, pues es que Lenny se lía con la abogada esta en El Amores de Izquierda, y entonces la chica, pues había una chica, una concejala, me acuerdo del pueblo que fuimos por ahí en Cáceres, ay, es que el chico era tan majo, joder, y luego a descubrir que era un poco capullín, que no desveló nada, porque hay que leerlo. Bueno, pues no sé, bueno, y encima la han matado, tía, pues digo, bueno, pues vamos a despertarle y tal. Entonces ahora se ve que la abogada también era alumna de un hombre que había militado en partidos de izquierda, muy de izquierda, pero que se dedica a, está basado en hechos reales, se dedica a lo que llaman el gran juego, la alta política, donde se habla el nazi con la iglesia, con el político ruso, con el otro de tal. Entonces en ese espacio, pues ellos se ven, ¿no? Y entonces está basado en un hecho real de un abogado que se dedicó pues a temas muy escabrosos, ¿no? En este caso es el mentor, el profesor de la tal Elena, que la ha ido metiendo en la militancia política, pero ella se queda más en el terreno nacional en un determinado momento. Y entonces aquí se ve que ella tampoco era tan inocente, ni era ese amor tan platónico y tan majo y también físico con Lenin, sino que también lo utilizaba un poquito porque se lo llevaba también a su terreno, desaparecieron unos papeles. Hay bastante intriga que bueno, que permite entender nuestro contexto, nuestra realidad, sin simplificar. O sea, es que yo estoy, también hasta la narices, o sea, que te hablen eso de derechos humanos o de ONG buenísimas, o no sé qué, las habrá, pero claro, pero es la manera en que se van cargando también a las generaciones. La primera,
que yo conozca fue la gran, o sea, cuando ya vinieron las libertades, entre comillas, pero bueno, libertades más que claro, en una dictadura ya tocaba eso, al propio sistema le convenía, y entonces primero se cargan a una generación, bueno, caían como moscas en el barrio del Pilar, donde yo vivía, con la reina. Después se inventan los ONGs y que los chavales se vayan muy lejos porque aquí no hay trabajo. Con lo cual, oye, esas realidades que yo las he vivido, porque en nada lo que parece me fui a viajar a Nicaragua, contrasté países y tal, entonces esas realidades, pues resulta que luego tú hay gente, niños de papá, que pueden volver, tienen retorno, porque dicen, papá, que ya me ha aburrido, ¿no?, de recorrer el mundo, pero yo ahora quiero ser del bufete de abogados. El otro día salió una chica, psiquiatra, que había tenido sus aventuras, que había hecho su buena labor, como ayudando a las prostitutas a liberarlas y tal de ciertos países de la India y tal, pero luego cuando ya papá o no papá, o ya me hago un hueco porque, oye, yo tengo el sistema, pero la gente de las estaciones de las capas obreras y tal no tienen retorno, muchos han quedado por ahí, ya no pueden venir, o se han casado con otro de por ahí y tal, en fin, ya no eligen su vida, sino que ya sé que... Y cuando dicen, anda, pues esto era mentira, coño, la gran estafa, como en Yo soy Daniel Blake, esa película de King Loach, ¿no? Dice, o sea, era toda una mentira, ¿no? Cuando ya lo descubres, pues ya, joder, a lo mejor ya tienes un hijo, ya no te puedes salir de ese mundo de ahí. O sea, no puedes volver a tu país, o sea, se han liquidado un montón de... Ahora empieza siendo lo de... Vete otra vez a barrer las casas de Londres, o porque no todos se van con idioma, no sé qué tal, y aún así toda esa gente está en la inmigración, entonces se van quitando a otra tanda, y los que se quedan aquí, pues quédate flipado con la María en los parques, o quédate ludópata perdido en no sé qué porque no tienes futuro, y luego pues si quieres, bueno, aquí se analiza hasta lo del salario vital, que puede ser una solución para un momento, pero que tienes paralelamente que crear unas condiciones de vida digna. O sea, nadie tiene por qué mendigar nada. O sea, tenemos dos brazos, dos pies. Yo cuando he estado en el paro, o sea, es que me da vergüenza. O sea, yo tengo una cabeza, porque yo, o sea, sabes, que no, es que eso no está bien. Es que tienes que hacer un plan general pues para que tu país pueda subsistir, ¿no? Y todo esto. Entonces, es así de crudo, ¿no? Pero es así también de que hay que entenderlo. Y se han ido cargando a las generaciones. Ahora también, pues con esa fragmentación de redes y tal que tú pareces, y además con los totalitarismos que yo llamo, bueno, es que tienen la onda de que hay buen rollito, de que todo, o sea, que tú no te alteres, de que tal, ¿no? ¿Sabes? Porque te quiero calmado, y si no, pues ponemos muchos servicios de sanidad mental, que mentira, porque luego cuando de verdad tienes un problema, ¿a dónde vas? Pero bueno, yo te calmo, yo te aplaco, con tal de que tú no te me revuelvas, ¿no? Pero el hecho real sigue siendo que tú no tienes trabajo, que estás en precarísimo, que cuando sales de la manifestación del 8M de la mujer tienes que ir a pedir el filete a tu madre porque tú no eres libre, y dices, en mi coño mando yo, pero no mando en mi vida, o sea, no mando nada porque resulta que yo no puedo estar empoderada, porque es una tontería si yo no tengo ni donde caerme muerta, ni me puedo ir a liberar de un señor que me está maltratando o lo que sea o tal, porque no sé dónde ir. Entonces, al principio te atienden muy bien en comisaría, si es que te atienden, y después te dicen que ya estás molestando un poco. Y encima te tienes que esconder tú, no el maltratador. O sea, no se hacen las cosas porque no se quieren, y encima, para evitar que la gente proteste o que la gente ya se cabre del todo, pues están aplacándonos. Y ahora nos están drogando por varias vías posibles, ¿no? Y adocenando y de todo, más que antes, pero haciéndonos un lío tremendo. Es muy difícil poder explicarlo. De verdad, yo con esta novela he sufrido mucho porque es que, mira, me acuerdo cuando estaba trabajando yo estaba trabajando en una empresa terrible, ¿no? Y ya me fui porque dije, mira, o sea, se me van a fundir aquí las pilas, o sea, una cosa. Bueno, pues resulta que surgió pues todo el tema de, por ejemplo, una cosa que se llamaba, bueno, sí, cuando lo de los, ¿cómo se llama esto? Estaban cabreados antes del 15M, los indignados. Mira, los indignados no, lo que estamos hasta, ¿sabes? O sea, no.
Entonces yo, por ejemplo, en los indignados, pues llamé a unos colegas, ¿no?, de los movimientos y tal, y dije, ¿por qué no sacamos ahora la bandera republicana, colega? No, es la calle de todos, ¿no? Ah, no, la calle de todos menos de algunos. La bandera republicana aquí no entra. Había carlistas con su boina carlista. Había de todo, había de todo. Llegó el profesor, este anarquista de la universidad, y se me ha ido, ahora no recordaré. Se subió en una farola y dije, que soy yo, no le conocía ningún chaval. ¿No? O sea, ¿quién era este? Bueno, ahora me sale. Es que tengo la foto fija y el hombre ya falleció, bueno, y total, que él creía que soy yo, bien, la liberación, la anarquía, no. Esto está todo controlado, mucho. O sea, no digo que la gente, ojo, que estuvo allí, no fuera, o sea, no hubiera motivos y no estuvieran no. Digo el control de la cosa, que oye, que había grupitos que parecía el sermón de la montaña de Jesucristo. Hay que subir al autobús por la derecha y por la izquierda no sé qué. Dices, me lo estás diciendo, me lo estás contando. O sea, ¿es esto qué revolución es? De coña. Bueno, entonces, ¿qué decir? Yo llamé a colegas y dije, ¿por qué no sacamos ahora la...? No, porque este totalitarismo de los nuevos jóvenes, sobre los que alguna escritora, periodista francesa ha escrito, que se le llama la generación de... A ver, que se molestan por todo, ¿sabes? O sea, de los ofendidos, la generación ofendida, ¿no? Pues entonces hay chavales jóvenes como los que estéis aquí tal, que se preocupan por la cultura y tal, pero hay otros que todo les ofende. Entonces, todo lo que no sea su relato está fuera de eso. Entonces no me cuentes el rollo, además es que no te dejo estar aquí con tus símbolos. Oye, pues eso qué libertad es, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque todas estas cosas están pasando. Entonces yo en esa época, en el VIPS, había libros, qué casualidad, a 3 eurillos, a 2, para que los pueda comprar todo el mundo y tal, donde te hacían unos líos con los indignados y la revolución que viene y los revolucionarios, y dices, esto lo ha escrito el sistema. Porque además, el prologuista ya sospechoso. Y luego, hay una diferencia que yo lo cuento aquí entre el revolucionario y el no. El revolucionario, o Platón, que era revolucionario cuando te contaba lo de la caverna, o no sé, los pensadores, siempre te dan una alternativa de pensamiento. Siempre te dicen, mira, yo no tengo la solución en milagro, ¿no? Pero te estoy dando herramientas. El otro no, el otro te hace un cenizo en la cabeza de no te vas a poder mover, vas a tener un colchón peor, vas a estar pasando hambre, te describe una cosa, claro, que se la saben ¿por qué? Porque la están haciendo ellos, entonces te la describen muy bien. Pero claro, eso no... y te hacen el lío. Entonces este es el comité, no sé qué tal, que funciona por aquí y por allá. Y claro, dentro de eso habrá gente ingenua que esté ahí, ¿no? Manipulada o no, o con buen pensamiento. Pero eso cuidado. Porque cuando la propaganda se facilita tanto por televisión o por los vídeos o tal, o sea, ahí algo te hueles. Empiezas a leer. O sea, por ejemplo, hay gente como Susan Josh, que habló de que en España se estaban haciendo experimentos de obediencia, ¿no? Y se están haciendo. Somos un laboratorio perfecto. Y hay otras cosas, por ejemplo, a mí hay un libro que me gusta mucho que es La Ciega Guerra Fría Cultural, y hay otros que por lo menos te desvelan algo, ¿no? Pero hay otros como el Informe Lugano que te deprimen muchísimo y además no te aportan al final nada porque es un montón de datos, pero dices, ¿y con esto dónde voy, no? O sea, cuidado porque también hay cosas que están disfrazadas de, mira lo que te estoy contando, pero luego, ¿a dónde va eso, no? En líneas de pensamiento francesas sí que está saliendo algunos ensayos muy importantes, como por ejemplo uno que se llama La traición progresista, ¿no? Que te analiza qué es lo que está pasando y tal, y en buena parte ese libro tiene muy buen análisis, no todo quizá, pero sí. Y este último que ha salido de la generación ofendida, porque bueno, es que no están dejando ni debates en la universidad. Y la universidad es un espacio para abrir el melón que se llama y hablar de todo. Porque si no, ¿para qué vas a la universidad? ¿No? Entonces, claro, está limitando todo eso para que lo que llaman los espacios, safe space, le llaman, ¿no? O sea, espacios de a salvo. Entonces, yo me junto contigo, lo que estabas tú hablando, compañera, Luisa, yo me junto contigo porque piensas igual que yo, y si no, me ofende todo. Y eso no puede ser, hay que contrastar. Bueno, yo creo que, no sé, si queréis preguntar algo más, porque no, esperar a que... Yo por lo que has dicho antes de que cuando vas escribiendo te adelantas a cosas que pasan, que yo lo que me ha pasado leyendo,
que lo leo ahora y digo, sí, esto no es nada nuevo. Claro, luego miras la fecha de edición y dices, no, esto tiene 20 años, que aquí da. Entonces, claro, eso, pues, con el último que es más reciente, que se adivina en el horizonte. Pues yo creo que es mentira que nos vayan a controlar absolutamente. Saldremos por alguna vía, nunca en la historia lo que te dicen es que ha habido retrocesos, culturas avanzadas que luego han venido para abajo y tal, pero nunca hemos vuelto a las cadenas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay gente que va a caer en el medio, hay que tener cuidado y hay que prepararse para esto, ser fuertes psicológica y físicamente también, y sobre todo empezar a entender que las cosas, vamos a ver, que si tú haces una comida, te hacen un cocido bueno la abuela o quien sea, pues eso lleva su hora, ¿sabes? Sus horas, y no es así de tal. Y hay cosas o sea, hay cosas que cuestan menos, hay cosas que cuestan más, hay tiempo para el ocio, pero la conclusión es, no hay un determinismo. Yo en el pasapáginas que hemos hecho, o sea, seremos más fuertes que el apocalipsis, ¿sabes? Espero. Vamos, yo es que tenemos que creer eso, no en la fe, sino eso. La realidad, lo que tú decías, compañera, es que como las religiones están más de capa caída, hasta cierto punto, pues necesitan otros tótems, otras cosas, otros oráculos, necesitan pues que nos empecemos a rayar con un montón de miedos y de cosas. Y ojo, la manipulación informativa está en todas las sensibilidades de todos los países, porque se están volviendo a repartir el mundo y hay un juego de geoestrategia y geopolítica tremendo. Y la fake news han existido desde siempre, es otra mentira, ¿no? Porque Jesucristo existió, no, pues una fake news, o sea, tenemos demuestra lo contrario. Perdonadme, yo para los creyentes, porque yo muy respetuosa, pero claro, una fake news es que el señor es asesor de Sánchez, que se llamaba Iván Redondo, pues fuera un lince, pues eso es una fake news. O fuera, yo qué sé, o él determinara en un momento determinado lo que es fake news y lo que no, lo que yo puedo decir o lo que no. ¿Saben? Una dictadura, que es la que antes tenía en sus manos, pues las religiones totalitarias o tal, que es cada vez nos vamos a poder expresar menos y tal. Entonces ahí donde hay que rearmarse, saber lo que cómo nos hacen el lío y reaccionar en la medida de lo posible con cuidado, ¿no? con inteligencia, organizadamente, volvernos a organizar y volver a no ser palioli, ¿no? Y dejar también los vicios, o sea, pues no estar todo el día con el Tetris, que sea, no estar todo el día con la exhibición, generando mundos pues que son falsos, porque cuando tú mandas una foto y le dices a tu colega, oye, me ha tocado la lotería que te voy a repartir, viene todo el mundo a tomar la caña, o sea, eso, y dices, usted es un día chungo, ya no te escribe nadie, ¿no? O sea, o solo los amigos más íntimos. Tenemos que dejar de mentirnos, de no hacer un mundo ficticio y empezar a reaccionar, ¿no? Lo que decías tú, empezar a reaccionar y todo eso. Pero yo creo que lo que va a venir es que no se creen ni ellos, por eso están resucitando el fascismo, tal, no se creen ni ellos que van a poder con todo. Claro, somos más, siempre hemos sido más, tenemos cabezas y además quieren hacernos un mundo tan insoportable que ya lo es y no puede ser. Hemos vuelto, como digo ahí, a la mesa camilla, pero luego te suben la luz tampoco, pero luego entonces cogen leña pero tampoco, pero luego entonces si es imposible todo, pues tío, ¿sabes? O sea, que no te puedes comer todo, ¿sabes? Entonces ahí hay un relato de una tía que nos pasa como a nosotros, como a mí me ha pasado con la crisis del 2008, oye, la gente no quiere que le abran la cabeza ni abrir la cabeza a nadie, entonces, porque no somos pacifistas. ¿Quién es más pacifista que la gente obrera y la gente humilde? Pues nadie, porque no te interesa el conflicto, joder. Pero claro, si ya te van a dejar desmadejado del todo, pues tienen miedo ellos, ¿no? En el Pacto del 45, fabulosa película de Kim Loas, que os recomiendo mucho, que la hizo hace tiempo, pues se dice eso, nadie te regala nada. En el 45 cedieron el Pacto del 45 del llamado luego Estado del Bienestar porque tenían a medio pueblo armado, salían de las guerras y tal. Entonces tomaron miedo y ahora se están anticipando. Pero la conclusión es que no, o sea, que todo el mundo no se va a quedar agilipollado, ¿no? O sea, que de hecho estamos reaccionando. ¿Que vamos a tener que tener un cierto cuidado? Sí, porque ahí lo tenemos, están rearmando el fascismo. Y no ha servido de nada que autores como Stefan Zweig, que en su día avisaron de la Segunda Guerra Mundial, porque es que lo quieren hacer así,
y van a cortarnos toda la libertad que puedan para que la reina Leticia siga luciendo modelos y el otro siga diciendo que es el más guay y gafando por ahí cualquier acto, pero bueno, pues le tenemos que soportar, ¿no? Porque por su cara bonita, pues nos ha caído aquí la del pulpo. Da igual que te lo pongan en documentales que toda la familia griega venía del nazismo y tal, da igual, pero bueno, tenemos que alimentarnos nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Y ya está. Y esto lo dice Blasco Ibáñez, de los Austrias. No ha habido ningún rey que amara a España, es mentira, porque han venido a chupar. Carlos V y sus banqueros, libro maravilloso de cómo saqueó con las guerras de Flandes y tanto el dinero que por otra parte robábamos de Latinoamérica. Pero entonces aquí han venido a saquear toda la vida, nos ha tocado la cuota parte de eso y encima no han implementado, o sea, la gran revolución cultural y tal que podía haber sido y social, la Segunda República pues la machacaron viva y bueno, pero no estamos derrotados, o sea, estamos resistentes. Y es eso. Yo cuando voy a las charlas de memoria histórica y dicen que tenemos derecho, algunos autores, escritores, colegas, tenemos derecho a llorar y la gente tiene derecho a llorar y sacar. No, señores, es que somos la resistencia, estamos aquí. Joder, entonces ya se pone que ya no te invitan más. Claro. O sea, este es lo que hay. Pero no, o sea, que no van a poder. Espero, si somos listos, ¿verdad? No viene regalado. Yo creo que el problema de la izquierda es la desunión tan grande que el pan no es tan grande como para hacerle tantas rodajas o tantas rebanadas. Y lo digo porque en la política actual está el hijo de un íntimo amigo mío, que el abuelo era de los que escuchaba, que le daban el escuchacorros, era primo hermano de mi cuñado, y era de los que sospechaban de alguien, le invitaba a algún bar, le tiraba de la lengua, una vez con 2 cervezas o 2 vinos, el otro cantaba hasta la traviata, antes de salir estaba la policía. Y el señor este que está en la política se llama Errejón. Sí, bueno. Su papá, y el que era íntimo amigo mío, se tuvo en mal gusto de meterse a la derecha. Bueno, claro, el abuelo, el bisabuelo, el bisabuelo de Errejón decía: y para eso hemos ganado la guerra, para vivir en las mismas condiciones que los que lo han perdido. Dice César Navarro, el hombre este sobre el que hemos hecho el libro de conversaciones, dice muy bien que los ricos no pueden soportar que el pobre tenga un hijo muy listo, porque coño, ya no va a ser como el suyo, que normalmente le daban el idioma, pero yo he trabajado con gente maravillosa como persona, pero que les daban los idiomas a sus papás, pero no tendrás que saber más. Entonces te veían a ti no, a mí no, a ti, al otro, a tal, le veían más destacado porque podía estudiar, porque se tenía que currar la beca, como pasa con muchos emigrantes que se tienen que currar eso, coño, porque el padre está trabajando como un demonio y no pueden permitirse hacer el cabra y tienen que hacer. Entonces eso el rico no lo puede soportar, porque le quita el puesto al hijo de Aznar, al que no de Aznar, al otro de tal. Y además, bueno, aquí lo cuento, la gente, yo mismo, o sea, no es que a ti, al otro colega y tal, le excluya. A tú, si tú estás en el rollo, pues bienvenido al club, ¿no? Pues te casas con una marquesa, mi compañero, pues ya estamos arreglados. O sea, pero claro, lo que pasa es que para estar en estos entresijos, pues tienes que ser muy fiel. Entonces, decía una periodista amiga mía, o cama o sexo, o política de la de ellos, o tal, ¿me entiendes? O eres, pues no sé, te casas con un torero, en todo caso, pero es decir, tienes que estar ahí. Y eso lo cuenta, bueno, hace poco ha habido un reportaje polémico también sobre Maradona y tal. Nadiuska, cuando vino aquí, la mujer esa dijo que ni las joyas eran suyas, o sea que todo es un trampantojo, todo es una irrealidad. Y pues llega un momento que, por ejemplo, Willy destaca y le dicen, Willy, pero cojonudo, o sea, tiene una sabiduría, ¿no? Que tú vente conmigo, coño, me viene muy bien y tal, ¿no? Hombre, tampoco te subas muy por encima de mi bandera, porque entonces a mí me vas a dejar mal, ¿no? Porque soy muy tonto, tal, ¿no? Y eso, además en España, de verdad, es que no España, que es algunas ciertas élites oligárquicas y tal, les sienta siempre muy mal que alguien destaque, aunque sea de lo suyo. Por ejemplo, en el tema de Mario Conde hubo mucha envidia, porque el tío era, hasta un cierto punto estaba más preparado, ¿no? Aunque no se le disculpa todo lo que haría. Pero claro, si alguien destaca que encima es proletario o tal, ¿cómo va a ser tu hijo? Tu hijo a la emigración. Entonces que
sea investigador, pero que sea investigador, yo qué sé, pues allí, o sea, allí de los mares. No me importará, cuando vengas aquí, pasas por la procesión como Antonio Banderas y tal y tal y tal, y otra vez a agacharte, o sea, al nivel que yo estoy, pero no te subas en el Marqués y va a cazar contigo, o sea, no puede ser más. Y eso lo han tenido de siempre, y aquí más porque la obligación. Bueno, dice César también que aquí no ha existido ni el feudalismo, porque el feudalismo se encargaba de la gente que tenía debajo del castillo, y aquí había existido lo de Milana Bonita, lo que dijo Delibes en Los Santos Inocentes. O sea, es que de alguna manera la gente está interesando que esté subvencionada, o que esté pidiendo, o que esté con el pero, que esté tal, para que no esté libre. Entonces sigue pasando eso. Y de hecho, ¿quién está en la tele? Pues Bertino Borne, el hijo de la cantadora, el otro que no sé qué, coño, qué pesados. Y encima ahora con el revival ese de Rafael, que yo no vengo a las navidades ya a celebrar con la familia porque me pone en la televisión otra vez Rafael. 5.000 personas en el concierto, ¿sabes? Rafael ahora es el director de Virgin Española. Claro. A mí me parece de vergüenza, sin ninguna preparación de nada, como papá tenía dinero, y lo digo de buena información. Sí. Papá tenía dinero para que iban a estudiar. Pero, por ejemplo, sí, es que eso ha pasado. Por ejemplo, esto que digo, Vargas Llosa era un tío que escribía muy bien. De verdad que los primeros libros son Conversaciones en la Catedral, La Ciudad y los Perros. Nunca me ha gustado. Pero al principio escribía bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque de hecho, tú vales mucho, pues bienvenido al club, ¿para qué coño vas a sufrir, no? Tal. Y entonces, pero es que a veces, a ver, eso tiene un precio. También lo cuento por ahí, eso tiene un precio, o sea, es decir, cualquier persona, no lo digo sin, vamos a, te das cuenta de que esas vidas, o sea, tú eres Pedro J, yo qué sé, ¿no? Por poner un ejemplo, o eres Rosa María, esta, la de los de Salsa Rosa, quien sea, hijo, es una forma ya de vivir. Te rodeas, en algunos casos, no sé en todos, pero en algunos casos te rodeas de muchos estúpidos, de pelotas, no te cuento. Una vida, pues, muy poco liberada, no te puedes ir a tomar tu caña, o sea, también tiene sus cosas. Lo que pasa es que ellos te hacen ver, esa vida es muy regalona y tal, y lo es, no tienen complicaciones de fin de mes y tal, pero también hay vidas de porquería, ¿no? Y ya una vez que tú, por ejemplo, en el testamento analizo la figura, bueno, está un poco inspirado en algún periodista, dice, bueno, por ejemplo, hay gente que ha transmutado, había sido comunista, por ejemplo, y transmutó en algo, ¿no? Raro, marciano y tal, y se aforró. Entonces se aforra y dice, bueno, coño, pues tú tienes el dinero, pero encima no quieras tener que comulguemos los demás con tu rueda de molino, ¿no? O sea, tú tienes el dinero, pues enhorabuena, ya está, disfrútalo, cómete las gambas, pero no me hagas el lío, porque vamos, yo no quiero tomarme, bueno, cantidad de cosas de esas, ¿no? Entonces, no siempre son vidas fáciles en lo económico, pero algunos viven muy amargados también, ¿no? Totalmente. Y entonces, salir a la calle como uno más. Claro, no, cosas, entonces... La libertad que tienes de salir cuando eres una persona anónima, no la tienes. No lo sé, entonces envidian todo, quieren una cosa y quieren la otra. Oye, pues no, mira, te has conformado de otra manera. Bueno, quieren todo, lo exceso y lo ancho, todo. Sí. Bueno, pues yo... Pues nada, lo dejamos aquí. Agradecemos a Enriqueta que haya estado, que ha sido placentero y muy instructivo además. Bueno, esperamos que la próxima vez tengamos más gente. Bueno, no pasa nada, hay que ir extendiendo. Aquí en Móstoles no es normal que haya dinero. Hoy somos muchos. Bueno, si a alguien nos apetece, está feo que lo diga yo, pero bueno, a ver, como he estado hablando con él, normalmente el libro este vale 30 euros por los gastos que ha tenido, pero estamos siempre en las presentaciones bajándolo a 10 porque me lo permiten y tal, y porque, a 10, perdón, a 20, que le bajamos 10 porque, bueno, lo llevamos nosotros, lo traemos tal, y entonces, bueno, pues es así. Entonces, si alguien tiene una dificultad especial, porque está en el paro, pero quiere leerlo, lo que sea, algo que, pues, nos pone el precio él y ya está, ¿vale? Pero que, bueno, sobre todo que lo compartáis, que podáis leerlo y todo eso, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.